Bueno, bien. En este video lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar el último ejercicio que tenían para pensar, ¿sí? Que un poco estuvimos hablando en el encuentro que hicimos por Zoom. En ese ejercicio que ustedes tenían para pensar, les daba la situación de un ciclista, ¿no? Que estaba por competir en una carrera sobre una superficie que era llana, ¿sí? Que sea llana significa que no tenía piedras, no había pozos, o sea, una superficie llana, ¿sí? Y bueno, y a este ciclista le habían dado un montón de recomendaciones para poder ganar esa carrera, ¿no? Y lo más fuerte estaba en los primeros 10 segundos en los que él empezaba a andar en la bici, a competir. Bueno, de este ciclista nos decía que partía en reposo. ¿Qué significa partir en reposo? Que algo está en reposo es porque está quieto, ¿sí? Que parta del reposo es porque está partiendo desde una posición en la que está quieto, ¿sí? O sea que no está andando, o sea que su velocidad sería 0. Eso significa que parta del reposo, que su velocidad inicial es 0, está quieto. Bien, después nos decía que a medida que pasaban los segundos iban teniendo él diferentes cosas que tenía que hacer, ¿no? De estas recomendaciones que le habían dado. Y esas cosas que él tenía que ir haciendo, estas recomendaciones que él tenía que ir haciendo, nos las representaba un gráfico, ¿sí? Había un gráfico, que es este que está acá, en el cual nos decía que ahí iba a estar representada esa situación, el movimiento que iba a generar ese ciclista. ¿Cuáles eran las dos variables que me decía que estaban participando acá en esta situación? La variable era en el tiempo y la otra variable era la velocidad, ¿sí? Y que acá estaban representadas las dos. Uno de los pedidos que ustedes tenían que hacer en ese ejercicio era ubicar cuál iba a ser la variable tiempo y cuál iba a ser la variable velocidad. Y después nos iba preguntando también qué pasaba en el primer segundo, qué pasaba a los 2 segundos, qué pasaba a los 3 segundos. Y nos decía que en el primer segundo que había transcurrido, el ciclista había alcanzado una velocidad de 2 metros por segundo. Si yo vengo a este gráfico, voy a ver que tengo una recta, ¿sí? Lo que sería para nosotros en matemática, esto es una función lineal, ¿sí? Esta recta sería una función lineal. Tengo esta recta y el 1 lo tengo acá y lo tengo acá. Sin embargo, este 1 me marca que cuando llega a este 1, la recta alcanza un 2. Cuando llega a este 2, la recta alcanza un 4. Cuando llega a este 3, la recta alcanza un 6. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ciclista al primer segundo ya tiene 2 metros por segundo de velocidad. ¿Cuál va a ser la variable tiempo y cuál va a ser la variable velocidad? Esta que está acá va a ser la variable del tiempo. Y este que está acá va a ser la variable de la velocidad, ¿sí? Entonces, si yo miro el gráfico, sé que al primer segundo el ciclista alcanza los 2 metros por segundo. Al segundo segundo, el ciclista alcanza los 4 metros por segundo de velocidad. Al tercer segundo, el ciclista alcanza 6 metros por segundo de velocidad, ¿sí? Que eso después también eran respuestas que ustedes tenían que ir haciendo en las preguntas que se les iban presentando. Ahora bien, ¿qué está pasando acá a medida que pasa el tiempo? A medida que pasa el tiempo, lo que está pasando es que la velocidad va cambiando, ¿sí? Nosotros antes habíamos hecho un montón de ejercicios donde la velocidad que pasaba, cambiaba la velocidad no cambiaba. Se mantenía siempre constante, ¿se acuerdan? Y siempre la gráfica era otra, era una función constante, diferente a esta. En esta, ¿qué está pasando? La recta está creciendo, ¿sí? Piensan en la función lineal, es creciente, está creciendo. O sea que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando, está creciendo. Ahora bien, ¿por qué está creciendo esa velocidad? Porque está cambiando. Pero ¿y por qué está cambiando la velocidad? Y yo les decía a ustedes, pónganse en el lugar de ese ciclista. Si yo quiero jugar una carrera y quiero ganar, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que pedalear cada vez más rápido. ¿Me voy a mantener siempre en la misma velocidad? Y no, voy a aumentar hasta que llegue a una velocidad máxima que yo aguante y quizás ahí sí la mantenga constante un rato, pero yo sé que con esa velocidad a la que llegué, a la que escalé en un lapso de tiempo, puedo llegar a ganar.
Lo mismo una carrera de autos. ¿Qué hace alguien que está compitiendo en una carrera de autos? ¿Se queda siempre en la misma velocidad? No, va cambiando la velocidad según los opositores que tiene. Si quiere ganar, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando aumentamos la velocidad de un auto? O cuando aumentamos la velocidad de una bicicleta para ganarle a alguien, o cuando aumentamos nuestra velocidad en rollers para ganarle a alguien, o en una patineta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es acelerando, o mismo cuando corremos, ¿sí? Nosotros podemos trotar y mantenernos siempre a la misma velocidad, o podemos correr e ir acelerando cada vez más para ganarle a alguien, ¿sí? Y lo acabo de decir ahora, a medida que aumentamos nuestra velocidad lo que hacemos es acelerar. Entonces, lo que está pasando acá es que este ciclista está acelerando. Como está acelerando, entonces la velocidad va cambiando y va aumentando, va en aumento. Bien, ahora yo les había preguntado si había una fórmula que ustedes podían escribir y que les permita averiguar la velocidad que iba a tener el ciclista a medida que pasaba el tiempo, ¿sí? Y yo pienso, si cuando el tiempo vale 1, la velocidad vale 2, si cuando el tiempo vale 2, la velocidad vale 4, si cuando el tiempo vale 3, la velocidad vale 6. Lo que estoy haciendo yo es aumentando la velocidad cada cuánto, cada 2, ¿sí? Y siempre por un segundo que va pasando de tiempo, yo estoy aumentando en 2 puntos esa velocidad. Muchos seguramente habrán llegado a algo parecido a esto. Me habrán puesto que la velocidad, ¿sí?, va a ser igual a 2 ¿por qué ese 2? Porque la velocidad va aumentando cada 2, ¿sí? ¿2 por cuánto? Por el tiempo, ¿sí? Seguramente muchos habrán llegado a esto. Bien, si yo quiero saber la velocidad cuando el tiempo es 1 segundo, ¿qué me va a quedar? 2 por 1. Si yo quiero saber la velocidad cuando en el tiempo son 2 segundos, ¿qué voy a hacer? 2 por 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Y fíjense, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, ¿sí? Si quiero saber la velocidad cuando el tiempo es de 3 segundos, me va a quedar 2 por 3. ¿Y 2 por 3 cuánto nos da? 6. Cuando el tiempo es 3 segundos, la velocidad vale 6. Y así voy a poder averiguar cuánto va a valer la velocidad cuando llegue a los 10 segundos. Cuando llegue a los 10 segundos, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser igual a 2, esa constante por la que va aumentando la velocidad en un lapso de tiempo determinado, que es cada 1 segundo, por 10. Y la velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Ahora bien, acá nos está faltando qué pasa con las unidades, porque la velocidad se mide en metros por segundo, el tiempo se mide en segundos. Pero ahora lo que nosotros tenemos que poder darle un nombre acá es a este 2, ¿sí? A esta constante que se mantiene siempre, ¿sí? Esa constante que se va a mantener siempre es la aceleración. Entonces, esta constante que se va a mantener siempre es la aceleración. ¿Sí? Si yo lo quiero escribir de manera general, sin los numeritos y con las letras como hicimos ahí en un principio, lo que yo puedo saber entonces de la velocidad, que mi velocidad va a ser igual a ¿qué cosa? A la aceleración por el tiempo, ¿sí? Pero acá pasa algo, porque no podemos decir velocidad. Acá la velocidad va cambiando, va incrementando. Un incremento es una variación, ¿sí? Por ejemplo, un incremento en los precios. Si hoy compro un jean a 1.200 y mañana lo compro a 1.500, ¿qué pasó? Aumentaron los precios. Hubo un incremento de precios. ¿De cuánto fue ese incremento? Y de 300 pesos. Si hoy lo pagué 1.200 y mañana lo pago 1.500, ¿sí? Aumentó 300 pesos. Entonces ese incremento es de 300 pesos. ¿Cómo hicimos para averiguar ese incremento? Y tengo que restarle a los 1.500 de mañana los 1.200 que lo pago hoy. 1.500 menos los 1.200, ¿me quedan cuánto? 300 pesos. Entonces, acá nos va a pasar algo parecido, porque acá la velocidad fue de 2, acá de 4, acá de 6. El tiempo acá de 1, acá de 2, acá de 3. Hay un incremento del tiempo y un incremento de la velocidad, ¿sí? Y que está afectando directamente, ¿quién? La aceleración. La aceleración está relacionada con ese incremento de la velocidad y ese incremento del tiempo. Entonces, la aceleración se va a mantener siempre constante, no va a cambiar,
En este caso, que es el que vamos a trabajar nosotros. La aceleración va a ser constante y no va a cambiar. Y siempre en un mismo lapso de tiempo. En un mismo lapso de tiempo siempre va a acelerar de la misma cantidad. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo reescribimos ahora esta fórmula entonces sabiendo que hay un incremento de la velocidad y también puede haber un incremento del tiempo? Entonces ahora nos venimos para acá y vamos a formalizar este concepto, ¿sí? El incremento de la velocidad va a ser igual a la aceleración, ¿sí? Que es constante en un lapso de tiempo, por el incremento del tiempo, ¿sí? Si yo quiero saber a qué corresponde la aceleración, ahora de manera formal vamos a decir que la aceleración es igual a ¿qué? Es igual al cociente entre la variación de la velocidad y la variación del tiempo. La aceleración va a ser igual al cociente entre la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. El incremento de la velocidad sobre el incremento del tiempo. ¿Se entiende? A los que no entendieron hasta acá, tienen que preguntar. Frenan el video, vuelven para atrás y arrancan otra vez, ¿sí? Es importante saberlo conceptualmente. Entonces, bien, la aceleración es constante, ¿sí? En un lapso de tiempo. Y la velocidad va a variar, va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy acelerando. ¿Se entendió? ¿Cada cuánto? Cada un lapso de tiempo igual. En este caso, 1 segundo. Cada 1 segundo voy acelerando 2. Ahora tenemos que saber cuál va a ser la unidad de medida de ese 2 que yo escribí ahí sin unidad de medida. En algo se tiene que medir. Vamos a ver la unidad de medida. La unidad de medida. ¿Cómo hago para saber cuál es la unidad de medida de la aceleración? Tengo que resolver el incremento de la velocidad. ¿En qué se mide la velocidad? En metros por segundo. O en kilómetros por hora, ¿sí? Pero siempre es distancia sobre tiempo. Entonces, en este caso, metros sobre segundos. Dividido el incremento del tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. O en horas o en minutos. Por lo general, lo van a ver trabajado así, siempre. Casi siempre en muchos libros, ¿sí? Si yo hago metros sobre segundos dividido segundos, esto, escrito así, es lo mismo que escribir metros sobre segundos divididos segundos. Y cuando tengo una fracción, ¿qué hago? Si hay una división. Cuando tengo una fracción, si tengo una división, la división la convierto en multiplicación y al segundo se lo da vuelta. Entonces me queda metros sobre segundos por, y si a esto lo doy vuelta, 1 sobre segundos. Cuando yo resuelvo esto, me queda metros por 1, metros. Segundos por segundos, segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de medida de la aceleración? Metros sobre segundos cuadrados. La aceleración se va a medir en metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esa es la unidad de medida de la aceleración. Ahora vamos a escribir un poco quién es el incremento de la velocidad y el incremento del tiempo. El incremento de la velocidad es el resultado que surge de restar la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Quién va a hacer el incremento del tiempo? Y el incremento del tiempo va a ser igual a... el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Si yo reescribo mi fórmula va a quedar que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos
el tiempo inicial. Esto que está acá es la fórmula de la aceleración. Si yo quiero averiguar la velocidad, la tengo que despejar y me va a quedar esto. Si yo quiero averiguar el tiempo, también la tengo que despejar. El tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando y la aceleración que está ahí multiplicando con el tiempo va a quedar dividiendo, ¿sí? Esto que está acá es lo básico, es lo que necesitamos entender para después empezar a aplicar fórmulas. Las fórmulas es necesario saber, me tengo que saber cómo hago para averiguar y la verdad, esto no les voy a pedir que lo tengan que saber. Pero en el momento en el que ustedes van a empezar a trabajar con números, esto se lo van a chocar, ¿sí? Entonces, tengo que poder entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Quizás no hacer toda esta cuentita, pero entender que si me queda esto, el resultado de esta división va a ser esto que está acá, ¿sí? Tengo que saber que la unidad de medida de la aceleración son metros sobre segundos cuadrados. Tengo que saber que la unidad de medida de la velocidad son metros sobre segundos. Tengo que saber que la unidad de medida del tiempo son segundos. Acá puedo trabajar metros sobre segundo cuadrado, kilómetros por horas cuadradas, ¿sí? Y todas las unidades de medida que se les ocurran, pero siempre es velocidad sobre tiempo. Igual que en la velocidad, puede ser metros sobre segundos, kilómetros por hora. Por lo general en los libros se trabaja así, metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? ¿Qué es la aceleración entonces? Es el cociente entre la variación de la velocidad y la variación del tiempo. ¿Qué va a pasar con la aceleración? La aceleración en este caso va a empezar a ser constante en un lapso de tiempo, ¿sí? O sea, por cada tiempo que va a pasar, la aceleración va a ser exactamente la misma. ¿Quién es la que va a cambiar? ¿Quién es la que va a variar? La velocidad, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Este movimiento ya no es un movimiento uniforme como el que nosotros habíamos trabajado. Este ya es un movimiento rectilíneo y variado. Es MRV. Este movimiento se llama MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué uniformemente variado? Porque cambia en ciertos lapsos de tiempos iguales una misma cantidad. ¿Se entiende? La aceleración en este caso es la que se va a mantener uniforme. Y variado porque va a variar la velocidad, ¿sí? Movimiento rectilíneo porque seguimos en línea recta. ¿Se acuerdan de eso? Sigo en línea recta y cada cuerpo que se mantiene en un movimiento rectilíneo uniforme tiende a mantenerse en el mismo movimiento, ¿sí? Entonces, tengo un cuerpo que viene en MRV, va a tender a seguir en MRU si no hay una fuerza que se le esté aplicando encima. Todo eso se sigue aplicando otra vez acá, ¿sí? La ley de inercia. Bien. Creo que hasta acá vamos a estar. Lo que no se entiende, se pregunta. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Genial. Listo.